Buenas 16. Este tardes. viernes. Oye, Ah, es este compañeros, viernes. espero que estén muy bien. Ahorita reviso. El primer parcial es viernes 16 de diciembre, es el examen. Muy bien. Sí saben que la ponderación que tiene el examen es de 70 puntos, ¿verdad? Así es. El del 16, Lick, perdone, es de 70. Sí, así es. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Y por qué esa es la ponderación? Esa es la ponderación que está de conformidad con lo que es el reglamento. No nos han compartido tampoco el reglamento de este curso, licenciado. Ah, muy bien, ya se lo vamos a compartir, pero son 70 puntos, ¿me escucharon? Sí. No tengan pena. Principio de legalidad. Y tiempo para entregar alguna tarea no hay, ¿verdad? No tenemos, la verdad es que estamos siempre a sobre tiempo, créanme que es bien difícil, pero vamos a continuar. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, el tema de la semana pasada, del último día, del día viernes, fue naturaleza, constitucionalidad y de certeza y seguridad jurídica. Establecimos pues de que la razón o el objeto principal de los registros públicos radica en varios principios y derechos humanos a los que tenemos todos los seres por el simple hecho de serlo. En ese sentido tenemos el primero el derecho a la identidad y el segundo el derecho a la propiedad privada. Este derecho a la identidad regulado en el artículo 3 de la Constitución Política de la República. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. El artículo 1 también de la Constitución establece el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. ¿Por qué se protege? ¿Por qué en ese sentido el derecho de identidad es un derecho humano fundamental? Ya lo habíamos visto y esto está establecido también en la Ley de Registro Nacional de las Personas, en donde todo ser humano tiene derecho a pertenecer a un país. Debe de tener una nacionalidad para poder desarrollarse entre sus relaciones interpersonales. Asimismo, el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 39, hagan caso omiso ahí que indica 35, nos establece que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes. De manera, óiganlo bien, esto es lo más importante, que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Nosotros, como decía el licenciado Vicente Manuel Roca Meléndez, que en paz descanse, él le indicaba, uno no nace obligado, uno se va obligando dependiendo de cómo se va desarrollando su vida. De tal suerte que, por ejemplo, a usted nadie lo obliga a adquirir una tarjeta de crédito, adquirir tal vez un teléfono celular por cuotas y que tal vez no lo pueda pagar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, conforme usted va desarrollándose, pues, y se va cultivando, está estudiando, se va preparando, pues va a adquirir bienes. Esos bienes, como lo regula el artículo 434 del Código Civil, pues bien es todo objeto sujeto de apropiación y de estimación pecuniaria. Pero el Estado debe garantizar esa protección a su derecho de
propiedad, basándose en normas jurídicas mediante las cuales pues va a poder usted tener la seguridad y la certeza que eso que usted tiene le va a pertenecer. Por ejemplo, usted compra algún celular, como lo había indicado, pues usted con una factura puede acreditar la propiedad. Si usted compra una casa, pues con el testimonio de la escritura pública, con un certificado de registro de la propiedad, acredita la propiedad de la misma. Si usted manifiesta que es socio de una sociedad, pues con el certificado de la constitución de la sociedad anónima, pues puede establecer eso, o en su caso, con las acciones respectivas. Por eso es importante tener esa seguridad y certeza jurídica, y precisamente el derecho a la identidad, pues es el pilar fundamental de la misma, porque mediante la identidad que tenemos podemos frente a terceros adquirir derechos y contraer obligaciones, como lo habíamos indicado. Para determinar el estado civil de una persona, pues usted acude al Registro Nacional de las Personas a efecto de determinar si la persona pues es casada, pues si la persona es divorciada, si la persona ha utilizado en vida distintos nombres, si la persona utilizó otros nombres, si la persona es nacionalizada, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Con eso podemos establecer fehacientemente el origen también de la persona, porque se establece quién es su papá, quién es su mamá, y a través de una investigación más profunda establecer quiénes son sus demás familiares. También el derecho a la propiedad, como ya lo habíamos indicado. Luego habíamos visto el artículo 29, que nosotros, toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. Estábamos comentando el otro día que en muchos registros o en algunos registros, pues, muchas veces se niegan a otorgar información, pero hay mecanismos para que los mismos puedan extender la misma. También el artículo 30, los registros públicos, ya establecimos que el derecho registral deviene del derecho privado, del derecho civil. Sin embargo, los servicios que presta son públicos, porque la mayoría de instituciones de los registros públicos van a depender de un órgano estatal. Y nosotros podemos acceder a toda la información que de ellos emanen, de la que ellos emanen o la que ellos contengan, pudiendo pedir en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones. Luego, este va a ser el tema del día de hoy, contenido del derecho registral. Ya habíamos hecho un primer acercamiento con relación a las materias del derecho registral. El derecho registral tiene relación con todo lo que consiste en el acto de inscripción de los distintos actos o contratos que se llevan a los registros públicos, los criterios de calificación, la publicidad registral que ya hemos visto y los efectos que todo ello provoca en la sociedad. Por ejemplo, si yo constituyo o inscribo una marca en el registro de la propiedad intelectual, es obvio que otra persona sin mi autorización no va a poder utilizar o no va a poder explotar esa marca comercial de la cual yo ya soy el propietario. Sin embargo, como habíamos visto, el derecho registral es una rama del derecho privado que ya se considera no autónoma, puesto que ya tiene su propio lenguaje, tiene sus propios principios, tiene su propio objeto de estudio. ¿Me van siguiendo? Dentro de las materias, Sí, licenciado. derecho civil, derecho mercantil, derecho de propiedad intelectual. Y estos derechos han excedido incluso la nacionalidad o territorialidad del Estado. Toda vez de que se han convertido en verdaderos factores
de transnacionalización, en el sentido de que para que alguien que venga a capital extranjero acá a Guatemala, tiene que tener la seguridad y la certeza que la información que atañe o que constan en los registros públicos son fehacientes, ¿verdad? Y precisamente, no sé si alguien tiene su Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Me pueden leer el artículo 186, por favor? Yo lo leo, licenciado. Autenticidad de los documentos. Artículo 186. Los documentos autorizados por notarios o funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de reguardarlos de nulidad o falsedad. Ahí estamos. Salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Muchas gracias. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque precisamente porque los registros son públicos, porque la información es pública, porque usted puede pedir información, significa que 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Todos los documentos o la mayoría de documentos que salen de los registros se tienen o se deben de tener por cierto. Ojo, pero hay una limitante. Salvo el derecho de las partes de redarguirnos de nulidad o de falsedad. ¿Alguien que haya ido a inscribir mandatos? Ese artículo 186 lo apuntan, viene para el examen. ¿Alguien que haya ido a inscribir mandatos? No, Ok, miren pues. Yo le... A ver, ¿cuál es la última frasecita que le consigna en la razón del Archivo General de Protocolos a su mandato? La firma. No, hay una frasecita. El registro del presente testimonio no perjuzga sobre el contenido, la validez ni del original que reproduce. Así es. En efecto, indica, ¿verdad? No se prejuzga sobre la validez o invalidez del contenido del documento, sobre esa situación. Precisamente por eso es de que el artículo 186 establece que cuando usted considere que algún documento es falso, pues usted puede redarguirlo, es decir, impugnarlo, puede atacarlo, puede invocar que es nulo. ¿Por qué? Porque no se llevó de conformidad con la ley. Por ejemplo, usted va al Registro General de la Propiedad y resulta que ya su propiedad ya fue vendida, pero usted dice, puche, si yo cuando firmé, o en otros casos, la persona cuando firma, cuando aparece la fecha de la firma, se resulta que la persona ya falleció. Ahorita voy con usted, Sergio. Entonces, ahí usted puede impugnar de nulidad o de falsedad un documento. En todo caso, podría ser un juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico y del instrumento público. El compañerito que iba a... Sergio, creo que era. Sí, correcto, Lick. Me surge una duda con lo del contenido, esto de que no prejuzga el contenido y lo demás, ¿verdad? Esto tiene que ir, digamos, a la hora de hacer la autenticidad del documento, y si no va por escrito, ¿no es válido, digamos, a impugnar o no habría ningún problema? No sé si me voy a entender. Sí, yo no entiendo. Lo que está diciendo, lo que dicen la mayoría de registros es de que
vamos a ver nosotros un principio del derecho registral, aparte de los principios constitucionales que vimos, lo siguiente. Ellos siempre van a calificar un documento, van a verificar si se cumplen con los requisitos que establece el Código de Notariado, si reúnen los requisitos que establece el Código Civil, dependiendo de la ley que sea. Ellos van a determinar efectivamente si se cumple en cuanto al cuerpo del instrumento, el documento también, si llenan los requisitos. Por ejemplo, si yo voy a querer un mandato para poder vender la propiedad de una persona, pues el mandato que yo debo otorgar es un mandato especial con representación, o ya sea un mandato general con cláusula especial. Eso ya lo vieron ustedes. Lo que el registro está diciendo ahí es de que puede ser de que tal vez el mandante no era dueño del bien inmueble que dice que puede vender el otro, entonces sobre eso no están prejuzgando ellos. Ellos solo están calificando la forma y el fondo. ¿Qué significa? La forma, que se llenen todos y cada uno de los requisitos del artículo 29 y 31 del Código de Notariado y demás normas, y que sea de acuerdo a el documento realizado conforme las normas que le exige el Código Civil. Por ejemplo, en un contrato de donación, la donación debe estimarse en un precio que las partes consideren. Si la donación no se estimó, pues ahí el registro lo que dice, miren, dice que se suspende la inscripción del documento porque no se estimó la donación, incumpliendo así con el artículo tal del Código Civil. Lo que ellos no dan fe es de que si las personas que dicen que fueron los que firmaron los documentos son esas personas, si se tenían las facultades o no, ¿me entiende? Porque, por ejemplo, usted puede ir a inscribir un contrato de compraventa al registro de la propiedad y tal vez en el registro ni cuenta se dieron de que la persona ya había fallecido cuando supuestamente se da la firma de ese documento. Por ejemplo, yo voy a impugnar un documento ahorita en donde me surge la suspicacia de que supuestamente un señor en su lecho de muerte firmó una compraventa a favor de un hijo. Me dicen a mí los otros hijos, fíjese que mi papá ya nunca salió de la casa, él murió en la casa, mi hermano jamás llegó y sin embargo aparece esa escritura. Entonces el registro no va a ir a, mire, usted es el que está firmando, no. A eso es a lo que se refiere cuando los registros indican que no prejuzgan sobre la validez o el contenido del documento, ¿verdad? Que ellos están razonando, ¿verdad? Porque ellos lo que al final ponen es una razón de que se cumplieron con todos los requisitos y ahí el documento pues adquiere ya plena validez. Lo que están diciendo es de que si alguien sabe de algo que ese documento es ilegal, pues puede impugnarlo de conformidad con la ley. Gracias, Lick. Fíjense que yo tengo varios mandatos, pero para enseñarles o en todo caso, ¿verdad? Por ejemplo, en una aportación de capital, si alguien está simulando, los registros no tienen ese alcance. Igual usted como notario, cuando vengan con usted, incluso le pueden traer hasta un su DPI falso, ¿verdad? En donde pues usted va a pensar de que sí es cierto que ese documento es, pero por eso uno se cuida las espaldas y uno pide la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha, e incluso se saca fotocopia del DPI, todo eso, ¿verdad? Para tener uno la seguridad de que en algún momento no le vaya a explotar a uno un problema de eso. Es que ese es el problema del notario, ¿verdad, chicos? Que el ejercicio notariado conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? ¿Alguna duda? Aunque ahí, disculpe, ahí en tanta precaución también estaríamos
obviando el principio de presunción de autenticidad de los documentos. Exacto, exacto. Yo por eso cuando viene un cliente conmigo, yo les digo, mire, fíjese que lo que yo le voy a investigar hasta acá. De hecho, hace poco me requirieron para hacer una investigación. Al cliente le pareció excesivo lo que le cobré, pero le dije, mira, aparentemente todo está legal. Fui a investigar, fui a pedir certificado de la inscripción de nacimiento a RENAP, fui a pedir certificado de DPI. Me dio suspicacia porque había cambiado de DPI la persona, pero al final me dice, pero y de todos los que han, de todas las ventas que se han hecho de ese bien anteriormente, ¿me puedes dar información? Es bastante, le digo yo. Pero si querés te cobro mal, le digo, pero ahí sí. Es un dilema, ¿verdad, chicos? Fernando. Fernando. Muy buenas tardes. Requisitos tanto de forma como de fondo. A operar la inscripción. Exacto. Por ejemplo, usted... Sí, según las normas atinentes al caso, ¿verdad? Podría ser, si hubo simulación, 1301, 1302 del Código Civil, ¿verdad? Y sí, dependiendo del caso, por ejemplo, la nulidad ya sabemos que procede, puede ser tanto relativa como absoluta. Ahora la falsedad, les voy a dar un ejemplo de falsedad. Fíjense que sí, esa frase también la usa el registro mercantil y también yo la uso como notario. Ahorita les voy a explicar. Yo sé que nos excedemos, pero es que es muy apasionante porque estos son temas, son casos concretos que se dan, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, vino una vez un señor y le vendió una propiedad a otra persona y presentó su testimonio. El problema es que esta persona jamás fue al registro de la propiedad a inscribir su derecho. Sin embargo, cuando ya lo quiso inscribir, se dio cuenta de que ese testimonio estaba erróneo el número de finca, ¿verdad? Decía que ese señor le había vendido la finca 1, pero en realidad ese número no era el que quería comprar, era la finca 2. Cuando se da cuenta este señor, viene y falsifica el testimonio. Falsifica el testimonio poniendo el número de la finca correcto. Y con eso se va al registro de la propiedad e inscribe ya su derecho. Y que le había comprado, que había pagado todo, que era incluso por abonos que ese señor había comprado, ahora lo quiere sacar. Pero cuando nos dimos cuenta, es el mismo número, es el mismo testimonio de la misma escritura, autorizada por la misma notaria, en la misma fecha, pero en el protocolo de la notaria, el número de finca está incorrecto también, lo que quiere decir de que falsificó el testimonio. Entonces ahí es donde uno impugna de falsedad, decir que no es falso, que no existe, ¿verdad, chicos? ¿Alguien más? Vamos a ver. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Bueno. No sé si van a intervenir Héctor y Sergio. Mayra, ya van en cola. Diga. Sí, Lick, gracias. Una duda, como usted decía, ¿verdad?
por ejemplo, en el registro de la propiedad intelectual, si algún extranjero viene y quiere registrar su firma, que la trae para trabajar aquí, etcétera, pues la registra y está con la plena certeza de que su firma es la original y que está registrada en el registro de acá de Guatemala. Fíjese que estamos llevando también el curso de informática jurídica, entonces nos explicaba el catedrático que en los dominios de las redes también se puede inscribir el mismo nombre, pero son dos registros diferentes, ¿verdad? El registro de la propiedad intelectual, como nos decía él, ¿verdad? Vamos a decir Coca-Cola, está registrado a nombre de la empresa, correcto. Pero en el registro de dominio de la Internet puede haber también un nombre Coca-Cola que no sea el mismo propietario, pero que sea alguien que se le ocurrió comprar el registro de dominio y ahí lo colocó y también él es propietario del nombre. Entonces, la duda que me surge es, cuando estos casos suceden, donde en el registro virtual o de Internet está un nombre de la propiedad industrial de otro que físicamente está en el registro de la propiedad intelectual, este último puede demandar al usuario o es muy difícil hacer esa clase de demandas. Porque digamos, en este caso, como estamos hablando del registro, si hay alguien que usa la misma marca, pues es fácil, ¿verdad? Decir, no, mire, yo tengo registrada mi marca en el registro de la propiedad industrial y le advierto que si sigue usted usando mi marca, lo voy a demandar. Pare de producir esos documentos o esos productos con mi nombre, porque si no, le voy a quitar hasta el apellido, vamos a decir, en este contexto del registro de lo que estamos hablando. Pero trasladándonos a lo virtual, ¿esta persona puede demandar o no? Gracias, Lick. Mire, de que puede, pero como usted nos decía, es que ese ha sido uno de los problemas. Muchas veces el derecho se queda rezagado ante todos estos avances que se van dando con lo de la tecnología. No es lo mismo que yo tenga, incluso la marca usted la puede perder por falta de uso, porque no la puede renovar. Incluso vamos a ver que hay otras marcas, como usted bien lo dice, que son reconocidas mundialmente. Sin embargo, cuando hablamos en términos de la web, son dominios que se compran, pero es que usted no está comprando una marca, es un dominio, usted le pudo poner como sea. Y precisamente ese ha sido uno de los grandes negocios que se han hecho. ¿Por qué? Porque la obligación de las personas siempre es el de cuidar y proteger todos los derechos de las marcas registradas. Por eso ahí establece todos los derechos que tienen con una marca, pero que estén debidamente registradas. Ojo, salvo casos excepcionales, porque ustedes pueden estudiar este tema de propiedad intelectual. Es un tema muy bonito, es muy lucrativo. Acá, exacto, lo que más hacen es comprar los dominios. Esa es la solución más ecuánime. Usted puede demandar, pero al final, quién sabe si la demanda prospere. Incluso vamos con las señal o publicidad, ¿verdad? Ya ve que aquí el primero que utilizó el denominado Black Friday fue la Curazao, y por eso también ellos protegieron su expresión o señal de publicidad. Es por eso de que ya los otros comercios no la podían utilizar. Pero si vemos esto, el Black Friday deviene pues de esas compras que se hacen por lo regular un día después del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos de América. Entonces, sí hay que diferenciar, ¿verdad? De un dominio, de una marca. Esa es la cuestión. Y como no hicieron uso, por ejemplo, no compraron el dominio con anterioridad, pues ahí es donde sale la chispa, ¿verdad? Ya, muchas gracias, Lick. Gracias por la aclaración. Muy bien. De hecho, por ejemplo, acá en la Petapa había uno que se llamaba Pollo Popeyes, ¿verdad? Si bien es cierto, Pollo Popeyes es un pollo que venden en Estados Unidos, al momento de querer utilizar ese nombre comercial para la empresa, pues iba a tener problemas porque ya lo tenía el otro. Distinto es el caso con
las marcas mundialmente reconocidas. Me gusta mucho su participación y sus aportes, ¿verdad? Porque todos estamos aprendiendo acá, chicos. Todos estamos. Dice Alejandro, un dominio de internet es totalmente ajeno a un registro público del país. Por eso han habido grandes, incluso las marcas, cuando usted va a registrar una marca o las empresas grandes van a registrar una marca, deben de hacerlo de forma simultánea para su protección. Puede ser que una marca esté protegida acá en Guatemala, pero no esté protegida en México, ¿verdad? De hecho, en Guatemala, en Estados Unidos, la cerveza Gallo no entra como Gallo, sino que entra como famosa, derivado de que allá ya se tiene el nombre, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos. El tema de hoy lo tiene ahí, contenido del derecho registral. Entonces, como ya habíamos visto, continuemos. Tiene una materia que le es propia y es la que tiene relación con el acto de inscripción, criterios de calificación, publicidad registral y los efectos que todo ello provoca en la sociedad. Bueno, los sujetos, como les decía, vamos a encontrar en primer lugar a los registradores. Los registradores, por lo general en nuestro país, son designados por la autoridad de gobierno de Estado, sin que se tenga establecido, por ejemplo, requisitos de carrera registral. ¿Por qué? Porque ni la propia Constitución lo pide. Casi que el requisito fundamental es ser abogado y notario. Por eso les digo ya a ustedes de que esta profesión es muy noble. Yo, por ejemplo, les decía el otro día que me gustaría ser registrador general de la propiedad, porque los registradores generales de la propiedad, el registrador general de la propiedad, pues tiene un salario muy, muy atractivo y que no conlleva tanta responsabilidad como otros cargos en la administración pública. Si quieren, vamos a alguien que me pueda encontrar en su código civil, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para ser registrador general? Artículo 1226, por favor, que alguien me lo lea. Por favor, 1200. Listo, Lick. Bueno, usted dirá. Por favor, 1227. Significa que si a usted le otorgan el cargo de registrador, no va a poder ejercer durante ese tiempo la profesión de abogado y notario y tampoco puede trabajar para ninguna otra institución del Estado. 1228, por favor. Imagínense, si incurren en responsabilidad, la fianza que deben pagar es hasta un máximo de 10,000. Eso ya no está acorde a los, pero sí pueden trabajar en lo privado, sí, pero no pueden firmar. A eso es a lo que se refiere. El problema, Magali, es que cuando uno ejerce este cargo público o tal vez en algún tribunal, lo que se va viendo es que se trata de determinar la imparcialidad del funcionario empleado público. Porque imagínense que yo venga, soy registrador y estoy cartulando, perdón, no puede ejercer, mejor dicho, porque no puede ejercer la abogacía ni el notariado. Perdón, quedemos en eso, ¿verdad? Estamos. Luego, el artículo 1225 establece
Cada registro podrá contar con uno o varios registradores auxiliares, lo que ocurre con el registro general de la propiedad, que hay diferentes auxiliares. De hecho, antes quería yo ser registrador auxiliar porque los muchachos ganan aproximadamente, creo que 20,000 a 25,000 quetzales. Tienen vacaciones toda la semana de Navidad y Año Nuevo, toda la Semana Santa tienen vacaciones. Los horarios son de 9 a 4. Cuando uno ya llega a las 3:30 al registro, ya le están haciendo caras a uno, ¿verdad? Entonces, eso es, por eso es de que me hubiera gustado ser registrador auxiliar, ¿verdad, chicos? Aunque recuerde, Lee, que ellos tienen pacto colectivo y una de las personas que les dio carta blanca fue la registradora Anabela de León, que ella hizo lo que quiso mientras ellos no, con todo respeto, disculpe la palabra, no metieran las narices en los negocios que ella estaba realizando. Por eso les amplió su pacto colectivo. Entonces es un arma de dos filos, ¿verdad? Es un trabajo bonito, pero a la vez, pues hay un abuso en los pactos colectivos, ¿verdad? Y los registradores no necesariamente pueden ser idóneos, ¿verdad? Como esta señora de León. Sí, como les digo, hay libertad, no hay requisitos, pero sin embargo, pues si usted hace bien su trabajo, si usted sabe que va a actuar dentro del marco de la ley, pues ahí considero yo que no hay ningún problema. Pero como les digo, porque el Registro General de la Propiedad, pues obtiene o capta bastantes recursos. El Estado creo que no le proporciona recursos, sin embargo, aún así, es un caso particular que sigue siendo un ente de la administración pública. Bueno, los usuarios, vamos con los usuarios, son todas las personas nacionales o extranjeras, individuales, jurídicas o derecho público o privado que necesitan accesar al registro o a los registros a efecto de inscribir un hecho jurídico, un acto jurídico. ¿Qué es un hecho jurídico, chicos? Alain. Lica apagó su micrófono. Muy bien. Un hecho jurídico es un acto emanado por la naturaleza donde no hay voluntad de las personas, ¿verdad? Sin embargo, producen efectos jurídicos. Por ejemplo, la muerte, el nacimiento, la caída de una roca de un edificio hacia otra persona. Entonces, en los registros, pues usted puede inscribir esos actos, esos negocios o contratos, ya sea por voluntad propia o porque la ley así lo ordena. Entonces, los usuarios vamos a hacer todos nosotros, los simples mortales que llegamos al registro, a solicitar la inscripción de un documentito. ¿Ok? Y por último, pues están los terceros, que no está ahí en la diapositiva, pero los terceros son aquellas personas que sin intervenir en el acto puedan resultar perjudicados por la inscripción o la denegatoria de la inscripción, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. El caso de la señora esta que fue a inscribir su comunidad de gananciales cuando no procedía, porque el bien inmueble lo había adquirido el señor antes del matrimonio y eso perjudicaba a los derechos de los hijos de mi cliente, porque ellos en la sucesión solo iban a tener derecho a la mitad de la mitad, ¿verdad? Porque automáticamente la comunidad de gananciales establecía de que ella era propietaria del 50% de la propiedad y todo lo demás, la otra mitad se iba a dividir. Por eso es que mis clientes como terceros fueron perjudicados por esa inscripción. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No.
Chicos. Bueno, damos por terminado el tema del contenido del derecho registral y vamos a pasar a, muy bien, puede repetir el tercer concepto. Tercero es aquella persona que sin haber, por ejemplo, comparecido a la celebración del acto o el contrato, puede resultar perjudicada por esa inscripción registral que se hizo en algún registro respectivo. Ejemplo de esto es lo que está en la... un ejemplo es lo establecido en el registro de la propiedad intelectual cuando uno va a inscribir una marca. Perdón que les mencione tanto la marca, pero el curso no es de que yo les vaya a explicar propiedad intelectual. Yo solo doy ejemplos para ilustrarles a ustedes los casos. Cuando usted va a inscribir una marca, pues va a llegar a un paso donde puede haber una oposición. En este caso es un tercero que no tenía nada que ver, pero que se ve perjudicado porque esa marca él aduce o que se la están plagiando o que tiene casi características similares, idénticas a la marca que ella tiene inscrita y por eso presenta su oposición. Muy bien. Yo el día de mañana les voy a subir todo el material, chicos, para que ustedes lo lean para su examen. Me interesa más que estudien su ley. Ojo, por favor, necesito que me lean. ¿Están apuntando? Sí, licenciado. Aunque eso ya lo tienen que saber ustedes, ¿verdad? Todo el libro cuarto del Código Civil. Todo el libro cuarto de su Código Civil, por favor. De ahí van a venir preguntas. Necesito que me tengan bien los artículos de la Constitución y el 186 que ya les leí. ¿Ok? Bueno, continuemos pues. Antecedentes. Antecedentes de la publicidad registral. Este ya es otro tema. Antecedentes de la publicidad registral, ¿verdad? El precedente más directo del registro civil que está en los registros parroquiales que antes llevaba la Iglesia Católica. Esto lo hacía a mediados del siglo XIV y principios del siglo XV. ¿Por qué? Porque antes no existían los registros. Usted nacía, y un ejemplo claro lo tenemos con Dinamarca, con Suecia, que allá inclusive todavía no han visto que todos la mayoría de nombres terminan con Eriksen, Jürgensen, pero eso significa Jürgensen, Jürgen, hijo de. Entonces, antes no se llevaba un registro público de los nacimientos de las personas, de los nombres, de todo eso, ¿verdad? Sino que fue la Iglesia Católica a través de los bautismos, a través de todo lo que ellos hacían. Jürgensen, dice el otro. Es que se empezaron a formalizar ciertos registros y eso lo vieron muy bien los franceses y fue a partir de la Revolución Francesa que se trasladaron o acogieron esos registros creando un registro civil moderno para el Estado, ¿verdad? Hay un micrófono ahí. Como habíamos hablado a principios de clase, pues son las relaciones mercantiles las que le dan una mayor importancia a lo que son los registros públicos, toda vez de que, como habíamos dicho, antes al derecho registral era conocido como derecho inmobiliario, derecho hipotecario, ¿verdad? Y es en la Edad Media cuando surgen los antecedentes de la publicidad registral, ¿verdad? Por ejemplo, los registros que llevaban los comerciantes, cuánto me debes, quién es el que me debe, qué me debe, la protección incluso, imagínense, de las marcas en esa época y la utilización de razones sociales, ¿verdad? Sin embargo, tenían muchas limitantes porque, obvio, no son los registros
Si tenemos problemas ahora con los registros ahora que son electrónicos, mucho más antes, ¿verdad? Antes, pues existían lo que eran los escribanos, los que tenían cierta o gozaban de cierta confianza en cuanto a lo que ellos tenían inscrito en sus propios registros, pues eso era lo que era cierto, ¿verdad? Antes, pues, a través de la historia hemos visto, pues, de que el ser humano empezó de ser nómada, de ser alguien que se dedicaba a la caza, a la pesca, pero no se establecía en un lugar determinado. Por lo tanto, no se consideraban que eran propietarios de bienes inmuebles, ¿verdad? O, en su caso, posesión o la propiedad de la tierra. Esta última estaba concentrada en manos de quienes estaban el poder político y económico, a los que se les denominaba terratenientes, ¿verdad? Que eran los propietarios o los propietarios de grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Y además gozaban de favores, pues, del erario, de los reinos, de los estados, ¿verdad? Por eso es de que de tal suerte los mayores propietarios en esas épocas, en la antigüedad y aún en la Edad Media, eran los reyes, los señores feudales, los monasterios, las iglesias y los grandes terratenientes laicos, los que tenían esos bienes inmuebles a su dominio y hacían lo que ellos consideraban pertinente con los mismos, ¿verdad? Y puede regresar la diapositiva, dice. Esta. No, perdón. Ahorita ya me... ¿Cuál? Esta. Sí, por favor, gracias. Bueno, ahí como ilustración se pueden dar cuenta esos libros que existían, pues esos libros en el registro de la propiedad o en los libros de antes eran unos librotes de este tamaño, ¿verdad? En donde pues se inscribían esos actos, esos contratos y que pues ya últimamente se han venido a dejar porque se han sustituido por los registros electrónicos. Luego pasamos así como a grosso modo de la historia o antecedentes del derecho registral. En Guatemala, ahora nos pasamos al derecho registral inmobiliario en Guatemala. En Guatemala, pues como siempre, ustedes saben, pues hemos tenido problemas con relación a lo que es la tenencia de la tierra. Pues no obstante eso, fueron a través de distintos códigos y leyes que en las distintas épocas se aprobaron y que inclusive han estado en vigencia. Ya en el Código Civil del año 1877 se recogían normas relativas al registro de la propiedad, derogado parcialmente por el Código Civil del año 1933. Sin embargo, no fue hasta en el año de 1963, en nuestro Código Civil que actualmente conocemos, que entra en vigencia en el año de 1964, emitido por el gobierno de Enrique Peralta Zurda, es cuando se nombran a los registradores civiles, ¿verdad? Y en todo caso, si no tenían capacidad económica, el cargo era desempeñado por el secretario municipal. Se estableció que en las cabeceras departamentales donde fuera posible, el registrador debía ser abogado y notario colegiado activo, quienes tenían una función de vigilar las actividades de la jurisdicción. Se otorga fe pública al registrador ante quien se declararían los actos del Estado civil. Actualmente, chicos, pueden ver ustedes en su Código Civil que pueden ver ustedes en su Código Civil, en su articulado, permítanme, ya voy.
Del artículo, pueden ubicarse del artículo 369 a 437, por favor. ¿Cuál dijo, Lick? Perdone. 369 al 437. No están, ¿verdad? Esos artículos fueron derogados porque se emitió lo que es la Ley del Registro Nacional de las Personas y en ella está regulado, como ya lo hemos dicho, todo lo relativo a la identidad de las personas, al nacimiento, al fallecimiento de las personas. Incluso también la Ley de Adopciones derogó algunos artículos del Código Civil, ¿verdad? Y también lo único que quedó, ven ahí todavía como viejo resabio, fue del artículo 438 al artículo 440, que regula lo relativo al registro de personas jurídicas. ¿Alguien me puede leer el artículo 438, por favor? (438) en el libro especial del registro de personas jurídicas se hará la inscripción de las comprendidas de los incisos 3º y 4º y párrafo final del artículo 15 de este código. Muy bien. La inscripción se hará con presencia del testimonio de la escritura pública en que se constituya la persona jurídica, debiéndose dar cumplimiento a los requisitos que establece el Tratado de Sociedades del Código respectivo. Si se dan cuenta, ya esta normativa está casi, es vigente, pero ya el registro de personas jurídicas está funcionando casi que a base de reglamento, ¿verdad? O acuerdos gubernativos que emite el Ministerio de Gobernación respectivo. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué pasaba antes cuando una persona pues no tenía identidad? Se regulaba que para probar y establecer el estado civil se debía acudir ante un juez competente, incluyéndose entre las pruebas que se pueden producir las partidas eclesiásticas, es decir, las partidas que obran en las iglesias. Esto estaba regulado en el artículo 389. Si lo pueden conseguir ustedes en Google, pues estaría bien para que ustedes tengan un conocimiento de cómo era que estaba regulado. Ahora, aparentemente, pues nosotros tenemos seguridad y certeza jurídica porque ya están todos los datos en el Registro Nacional de las Personas, pero ya nos hemos dado cuenta que no es así. Muchas, inclusive a uno lo mandan a buscar a los archivos de las iglesias mormonas, datos que no aparecen en el Registro Nacional de las Personas, que no aparecen en las municipalidades respectivas, porque una de las obligaciones que tenían las municipalidades era remitir todos los libros a Registro Nacional de las Personas para que eso los digitalizaran. El problema que como no se les explicó de la importancia de esos datos, en los primeros años de funcionamiento del RENAP, por ejemplo, a una persona que se llamaba Víctor y no lograban leer bien el nombre, ya sea que le cocinaban Víctor con doble R, ¿verdad? Y eso generaba un problema para la persona cuando iba a solicitar su certificado de nacimiento. ¿Por qué la iglesia mormona? Porque como les manifestaba, bueno, si ustedes saben un poco de los mormones, pues los mormones tienen una serie de información que data desde tiempos antiguos, desde la era de José Smith, ¿verdad? Entonces, por eso es de que lo mandan a uno también al Archivo General de Centroamérica. Y estas partidas eclesiásticas eran las que servían de fundamento para poder inscribir a una persona, inclusive en los registros civiles que llevaban la municipalidad, ¿verdad?
toman café es pecado. Entonces, ese ha sido un problema. De hecho, yo les decía a ustedes, yo tengo un problema ahorita con un caso de RENAP. El problema se da porque en la municipalidad de Santa Cruz Balanyá, ya ven que en algunos departamentos, en algunos municipios, pues la gente actúa muchas veces con violencia y quemaron la municipalidad. Y ahí en la municipalidad estaban todos los registros civiles de las personas o de la mayoría de personas. Y lo que me tocó hacer a mí ahora pues es hacer una inscripción extemporánea, lo cual yo no veo lógico. Sin embargo, eso es lo que le pide el RENAP cuando ustedes vayan a ejercer el notariado y vayan a tramitar asuntos de jurisdicción voluntaria. Se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que no son así, pero usted en función de resolver el problema de su cliente, pues lo hace así. Y miren, pues, el RENAP no me puso mucho pero, me dio dictamen favorable y todo eso. El problema fue cuando lo mandé a la PGN. Y en PGN me dicen, miren, presente certificación de la partida de nacimiento de la persona que usted quiere hacer la inscripción extemporánea. Entonces les digo yo, si precisamente por eso es de que estoy llevando estas diligencias, porque a ella no le aparece partida de nacimiento. Miren, pierde uno tiempo, los clientes piensan que uno no hace nada, que uno solo les quitó el dinero, qué sé yo, ¿verdad? Pero ahí se van a dar cuenta de ustedes. Helen, ahí veo que está levantando la mano. Licenciado, muy buenas tardes. Fíjese que sí, con respecto a lo que usted manifiesta del problema de la identificación de las personas y la desaparición de los documentos como tal. Fíjese que yo tuve un problema similar al suyo y se logró arreglar en el Archivo General de Centroamérica. Se pidió una certificación interna. De esa manera se logró que se justificara con PGN porque ellos aducen de que ellos necesitaban como tal la certificación real de la persona. Sin embargo, pues también había desaparecido dicho documento y solo obraba folio, fotocopia del mismo, y eso fue lo que se adjuntó al momento que la PGN lo solicitó, licenciado, disculpe. No, no tenga pena. Con esas vicisitudes son con las que ustedes se van a topar cuando ejerzan el notariado. Por eso ustedes deben de prepararse y saber bien, por ejemplo, cuánto les puede tomar para agarrar el caso. Mucha gente dice, uy, no, el abogado, qué chucho que es, perdón la expresión, pero así dicen, ¿verdad? Pero yo les explico, fíjense que tengo que ir a RENAP tengo que ir por lo menos unas 3 veces. El RENAP al que voy yo es al que está aquí en Corea Center, es el central. Y eso si no me mandan porque han tomado unos criterios, se supone que si el RENAP es un ente descentralizado, es un ente en donde lo que hay es información, hay una data, ya todo eso, vaya al Registro Nacional de las Personas de la Municipalidad de Chicacao, por ahí, yo que imagínense, el cliente no le va a pagar a uno eso, ¿verdad? Ustedes. Entonces, son temas que tienen que considerar, ¿verdad, chicos? El examen va a ser el día sábado, creo yo, o viernes. Día viernes, licenciado. Bueno, ok. Ya vamos a terminar, chicos. Como les venía diciendo, en nuestro país existen los registros parroquiales de la Iglesia Católica, en los cuales se llevan los registros de bautismos, matrimonios religiosos, y esos documentos que constan ahí sirven y producen fe y hacen plena prueba ante un juzgado, incluso ante la Procuraduría General de la Nación. Decían, ¿verdad? Yo me casé por las 3 leyes, ¿verdad? Por la iglesia, por lo civil y por, ya saben qué va, pero es muy importante casarse por la iglesia porque al final, pues, este era otro beneficio que se obtenía, ¿verdad? La Catedral Metropolitana tiene información de bautismos desde el año de 1890
Y el arzobispado cuenta con un archivo histórico en el cual se encuentran los libros de asientos de bautismo del 1 al 17 y de los libros 17 al 64. Imagínense. Estas certificaciones, como ya les dije, son muy importantes. De tal suerte que cuando vayan con ustedes, clientes que le van a solicitar esta clase de trámites notariales, que se les denomina de jurisdicción voluntaria, pues ya saben dónde buscar, ¿verdad? Ya saben que pueden ir a las iglesias mormonas, a los registros parroquiales, al Archivo General de Centroamérica, para que tratar de obtener esa información y lograr prestarle un buen servicio a su cliente. Ahora nos vamos con los antecedentes del registro de la propiedad en Guatemala. Es decir, cómo se origina ya el registro general de la propiedad en Guatemala. Sí, fíjense, permítanme, voy a compartir las diapositivas. Ahorita mi hijo me hizo favor porque yo ya las tenía. Sí, se las voy a mandar a la compañerita para que ustedes las tengan, ¿le parece? Se las voy a mandar a Reina. Reina es, ¿verdad? Sí, Vivian. Licenciado Vivian. Vivian, perdón. Tenga pena, Lee. Se la voy a mandar una vez para que se las envíe a ustedes, ¿verdad, chicos? Y ahí para que ustedes vayan ya estudiando, que yo sé que a ustedes les gusta estudiar mucho. Los antecedentes del registro general de la propiedad en Guatemala se remontan hasta el año 1768, en el cual fue fundado por el rey de España, don Carlos III. Preliminar o inicialmente se denominó registro hipotecario, porque como les había dicho, la importancia del derecho a registrar surge de la necesidad de los comerciantes. Por ejemplo, yo te otorgo un préstamo, pero ¿con qué me lo vas a pagar? Y si lo que me ofreces con lo que me vas a pagar es tuyo, ¿verdad? Concuerda con la creación de contadurías de hipotecas en España, que al principio tomaban razón de la constitución de gravámenes y su cancelación. Quiere decir que antes solo se inscribía que X bien era dado en garantía de un préstamo y también se inscribía nada más la cancelación de la deuda, de que ya se había cancelado, ¿verdad? Este registro hipotecario es de la... Anthony, creado el 15 de septiembre de 1877 por el presidente de la República, General Justo Rufino Barrios, en cuya época entró en vigencia el primer Código Civil y reguló lo relativo a dicho registro. Estoy viendo, lo voy a examinar en ¿cómo se llama esta plataforma? Claro. ¿Cómo se llama ¿cómo se llama la plataforma en Kahoot? Moodle. En Moodle lo voy a examinar. Así que no me vayan a crear perfiles falsos, por favor, de correo. Ok, luego, en cuya época entró en vigencia el primer Código Civil. Yo ya les he pedido, se me olvidó porque he estado bien atareado, que me manden ficha de su Código Civil y de los códigos civiles que han existido, ¿verdad? En ese año se establecieron 3 registros, uno en la capital, uno en Quetzaltenango, el de Coajimalpa ya no existe. Ahora solo hay 2 registros. El que está acá en Guatemala, en la 9ª Avenida y 15 calle, entre 15 y 14 calle, que es el registro general de la propiedad, y el otro denominado segundo registro que está en Quetzaltenango. Ojo, ustedes van a ver agencias, pero los registros son eso, ¿verdad? Obvio, tienen oficinas o otras sedes, pero siempre los documentos vienen a parar a estos centrales, ¿verdad?
Ya con la entrada en vigencia de nuestro Código Civil actual, en el año 1964 se principian a registrar ya muebles identificables, derechos reales sobre los mismos, también el dominio sobre vehículos y otros bienes identificables. Eso ya lo vimos. Y pues ahí tienen una grafiquita de cómo es que están distribuidas las competencias de los registros. Por ejemplo, si usted va a autorizar una compraventa de Mazate, ya sabe que tiene que cobrar por todos los gastos, toda vez de que ese bien inmueble se va a inscribir allá en el segundo registro de la propiedad que está ubicado en Quetzaltenango, ¿verdad? Y ya todos los demás pues, son los que están acá en Guatemala. La comisión registral actualmente está tratando de descentralizar esta situación de manera que ya sea que en el segundo registro o en el primer en el registro general pues se inscriban se hagan las inscripciones de cualquier bien que esté ubicado en cualquier lugar de la República. Chicos, yo los dejo, ya son las 5:10, ya nos tardamos, se me cuidan, nos vemos mañana. Chao. Feliz tarde. Feliz tarde, Lee.